Feliz año nuevo para todos ustedes. Pues les deseamos aquí del canal MD Saltillo Televisión, pues ya casi con 3 años vamos a cumplir el día 6 de enero. Hay que traer una rosca de Reyes para festejar pues nacimiento de este canal, que se hizo con el propósito de desbloquear el monopolio de los medios conservadores, progubernamentales que existían aquí en Coahuila y en la región, lo cual me da mucho gusto, y aquí estamos nuevamente este año del 2016, desgraciadamente con noticias que ya habíamos nosotros comentado en las últimas semanas que estuvimos en su programa TM de Saltillo, de un probable revés del sistema capitalista mundial, donde veíamos que 2016, 2017 no creímos que fuera tan pronto. Esta caída del mercado chino que está creando caos por todos lados. Pero bueno, antes que todo, un saludo cordial, deseándoles que tengan un buen año, un feliz año. Salud, dinero y amor, dice por ahí una canción. Yo creo que es lo que hay que repetir constantemente. Primero la salud. El dinero como quiera va y viene, y el amor también. Así es que, pero la salud es fundamental en todo esto. ¿Cuál es la principal noticia que ahorita está rondando por todos los medios internacionales? Pues señores, que el mercado chino se desploma más del 7.7%, y que en este momento, déjenme ver cómo están las cifras, Japón cayendo terriblemente, el Topix, el Nikkei, por ejemplo, 300, el Nikkei 500, cayendo el 2.66%, el Topix el 2.46%, y casi no traen ganancias ya en el año con respecto al año pasado. En lo que corresponde a Shanghái, pues aquí están las cifras terribles para todos nosotros, porque pues la segunda economía del mundo es China. Sus demandas son fundamentales para los países del tercer mundo o emergentes. También su producción manufacturera, de ahí viene el origen de esta baja, que la producción manufacturera, que esperaban que fuera un 48.7, el índice, ir mejorando para llegar al 50, pues nada, que el índice manufacturero en China se estanca en 48.2, y eso significa que hay retracción de la economía china. Aparte de los problemas de contaminación, de los problemas de sobreproducción, decía un amigo que está en una empresa cerca de Shanghái, Jorge, que se acaba de ir, hijo de él, de Antoine, un francés que vive aquí en Saltillo, que el problema ahorita, le decía, bueno, ¿cuánto van a aumentar los salarios en China? Dijo el 2%, Juan Pablo. No es posible. Si quieren modificar su modelo de exportación, como lo traían normalmente, de inversión fuerte en las industrias claves, del acero, del cobre, de todo esto, para la construcción, por ejemplo, del cemento, pues si van a reconvertir la economía china en una economía de exportación a una economía de consumo interno, con un aumento salarial del 2%, mientras la inflación ronda el 4% en China, señores, pues vemos una pérdida del poder adquisitivo. Ahora, Jorge me decía él, el problema, Juan Pablo, es que ya todos los salarios en China, principalmente en la zona del Pacífico, la más industrializada, y zona un poco central, desde Hong Kong hasta Shanghái, toda la zona del Pacífico, ya los salarios son mayores que en México. Si a esto le agregamos el costo de transportación, el costo de abastecimiento, el just in time, como dicen los japoneses, pues se complica para muchas empresas chinas. De ahí que muchas de ellas estén volando nuevamente hacia México o Centroamérica, donde los costos son menores de mano de obra, y que permiten un abastecimiento, vamos a decir, de alguna pieza que se descompone de algún tren de producción de General Motors, pues traerlo de China se tarda una semana, traerlo de México se tarda horas, de Saltillo a Detroit, pues se puede tardar 4 o 5 horas. Entonces, ahí está la diferencia entre todos estos problemas que se están ocasionando dentro de la economía china. ¿Y cuál es el problema? Pues que China, ya como una economía capitalista, le han hecho mucho caso a los de Wall Street, libre mercado, que entre la cuestión financiera liberada en cierta manera, ya el yuan lo tienen dentro del paquete de ahí.
de divisas que determina el Fondo Monetario Internacional, es decir, que puede ser convertible en oro, en euro, en yen, en libra esterlina. Y entonces, al entrar en estas reglas de libre mercado y del proceso especulativo, sin que el Estado esté interviniendo como lo hacía anteriormente en China, pues vemos los tumbos que se está dando la economía china. La economía capitalista, el mercado, es una falacia pensar que toda oferta crea su propia demanda. Hay monopolios, monopsonios, oligopolios, es decir, es un mercado deformado a nivel mundial. Entonces, el que el gobierno chino entre a este juego es peligrosísimo, ya las consecuencias las están pagando. China debe de mejorar su condición de consumo interno, porque si no, no va a poder absorber la cantidad de producción que tiene, por ejemplo, el acero, que hay 400 millones de toneladas de acero de sobra. ¿Cómo le va a hacer el pueblo chino? Y otra, si tienen un exceso de departamentos, de edificios, de centros comerciales, aeropuertos, todo tienen de más. Entonces, la única manera de poder ir absorbiendo los departamentos, por ejemplo, las casas, pues sería aumentar el salario. Lo mismo pasa con la industria automotriz, se está dando de tumbos ahí en China, hay problemas ya con su producción automotriz. ¿Por qué? Porque hay una escasez de demanda. Con otro problema, al igual como dice Stiglitz, al igual que en Estados Unidos, en China se están dando procesos de concentración terribles, según veo, estuve leyendo el libro de Galbraith, de The End of Normal, de la Universidad de Austin o de Texas. También estuve, Divided, es el caso del último libro que imprimió el señor Stiglitz. Ahora me decidieron estas vacaciones tratar de organizar mis ideas de qué está pasando. Lo que sí es definitivo que China entra a este proceso capitalista y obviamente va a entrar a un proceso de concentración y centralización de capital, como decía el maestro Rudolf Hilferding, creador de la socialdemocracia alemana, allá en el año de 1906. El capital financiero se llamó aquella obra cumbre que redacta el señor Hilferding y que sirvió en discusiones con Lenin, Bukharin, pues todos, Rosa Luxemburgo, todos ellos que discutían en la perspectiva que iba a tener el sistema capitalista en los años a venir. Unos querían que fuera su destrucción, otros decían que era un sistema autorreproductivo. Y cosa extraña, en la introducción del Capital de Carlos Marx, antes de morir, ahí se habla como Carlos Marx habla de que se sencillamente reconoce que el sistema capitalista es un sistema, si bien autodestructivo, en sus reajustes o desajustes y reajustes, como dice Samir Amin, en la crisis de 1984, él entonces dice, bueno, Carlos Marx dice, bueno, el sistema capitalista sí tiene tumbos, tiene caídas estrepitosas debido a la falta de ganancia de las empresas, porque el capital constante crece más que el variable, es decir, hablamos aquí de las fuerzas productivas o de la tecnología, que crecen más que el salario, y entonces la tasa de ganancia comienza a disminuir en esa relación de plusvalía sobre constante más variable. Entonces, ahí entra también el problema chino actualmente y del mundo capitalista en su conjunto. Es decir, la plusvalía, es decir, la tasa de ganancia ha venido cayendo estrepitosamente debido a la baja de las materias primas, de los commodities como nosotros lo conocemos, y esto está provocando una baja de tasa de ganancia e impidiendo que las inversiones que vengan para el futuro en el próximo año 2016, 2017 se estén deteniendo. Igualmente pasa en China. ¿Para qué mejorar la manufactura? Por ejemplo, dicen los productores chinos, voy a mejorar las condiciones de mi empresa manufacturera, pero ¿con qué objeto si no tengo demanda? Como dice Stiglitz en su último libro, y lo decimos nosotros, desde 1974, 78, que fue mi tesis doctoral, el problema del mundo capitalista no es la producción. El problema del mundo capitalista, jóvenes, siempre será la demanda, y más en aquellos países donde adquieren un nivel de ingreso por habitante de 5 o 10 mil dólares, ya empieza a ser la demanda la que determina el avenir del sistema capitalista en todo el mundo. Entonces, el problema chino, señores, no es de producción, el problema chino es de demanda. Y si los salarios los van a aumentar un 2%, me decían,
las grandes empresas, General Motors, Texid, Johnson Johnson, estamos hablando de Magna, también está en China, pues no va a haber consumo que pueda respaldar las producciones que se están dando actualmente en China. Por lo tanto, la especulación, la volatilidad aumentó un 20%, ahorita estaba diciendo, en la Bolsa de Valores de Nueva York y Chicago, y mientras tanto, pues déjenme darles el caso del Nikkei, ya les había dicho yo, bajando el 2.5, el caso de la bolsa china, pues bajando el Shenzhen, fíjense, el 8.23. Tuvieron que cerrar la bolsa porque pues se veía venir una catástrofe. Shanghái cierra con porcentaje del 7, las más importantes 300 empresas de Shanghái, con un 7%. Entonces, ¿qué hace el gobierno chino? Pues cerrar la bolsa para evitar una caída estrepitosa y ver que los ánimos se calmen. Por lo pronto, el Shenzhen, que es el tecnológico de China, o la segunda bolsa más importante, cayendo un 8.23. Claro, me van a decir, bueno, por ejemplo, en el año, el Shenzhen ha ganado el 47% y Shanghái ya lleva pérdidas hasta este momento en un año del 12.05%. Entonces, pues es grave lo que está pasando en China y como decían por ahí algunos analistas, se tienen que acomodar las fichas. Si estaba sobreespeculada la bolsa china y llegó a especularse hasta en un 150%, una bolsa como la china no puede crecer más del 30%, 20%, de acuerdo a su incremento en el Producto Interno Bruto, que estamos hablando del 6.5. Si estamos hablando de 3 veces más, ya es mucho. Entonces, en el caso de China, Hong Kong, pues, ¿qué les puedo decir? Bajando el Hansen, el índice del Hansen, por ejemplo, bajando el 2.68, las 35 empresas más importantes bajando el 2.09 y el Hansen Composite el 2.9. Corea también se cae, el Kospi de Corea, que es las 200 empresas más importantes de Corea, bajando el 2.39. Van a decir, bueno, no es nada. Jóvenes, en todo el año en estos países y en todo el mundo, si usted gana el 8%, es mucho, neto en bolsa. 10, si usted se dedica a especular, compra y vende. Pero pues, estamos hablando que de un golpe la bolsa baja un 7% o que el Kospi baja un 4%, pues perdónenme, lo que ganan ustedes en un año se está perdiendo en un día. En India pasó lo mismo, el Standard & Poor's de India bajando el 2.05. Nueva Zelanda normal, pero Australia, Taiwán cayendo también terriblemente, el FTSE de Taiwán el 3.07. Ahora, ¿cómo se comportó Europa? Porque ahí también estamos viendo que los impactos de China pues van a esparcirse en todo el mundo. Déjenme ver Europa. Terrible para Europa también. El FTSE de Inglaterra cayendo el 2.39, está por cerrar ahorita o ya cerró. Francia cayó el 2.47, el CAC 40, Turquía el 1.66, pero Alemania, el más importante que tiene relación con China, porque le venden muchos productos a China, Alemania, cayendo el DAX en 4.28%. Es decir, ya la bolsa alemana, que es el país más desarrollado ahorita de Europa, y que más creció, y que estábamos muy optimistas con respecto a la producción alemana, pues en todo el año el DAX, increíble, ha ganado el 4.87%. Por eso les digo, si la economía alemana crece al 1.5, por 3, 15 por 3, 45, el 4.87 está bien. Grecia pues cayendo, Dinamarca cayendo, todos, déjenme ver el índice, Rusia cayendo el 11, el MISEX cayendo el 2.06, perdón, el 1.52 y el Russian RTS el 0.97. En el cambio Suiza también cayendo 1.83, Noruega, todos los países, Europa en general,
los índices del Eurostock de las 50 empresas más importantes o 500 más importantes de Europa, cayendo entre el 2.46 y las 50 más importantes como Bayer, como la Fiat de Italia cayendo un 3.14%. Un desastre en todo el mundo. España, por ejemplo, cayendo en el índice español, ya en un año la bolsa española va perdiendo el 10%. Y en un solo mes perdió. La bolsa mexicana de valores. Allí había unos optimistas que se hacían por Nasdaq, por ejemplo, Dow Jones, bajando el 2.8, Nasdaq, más importantes, el 2.78, por ejemplo, el Standard & Poor's bajando el 2.17 y Argentina bajando el Merval de Argentina bajando el 2.52, aunque en un año con las inflaciones que traía Argentina todos le apostaron a dejar su dinero en bolsa, pero está cayendo, en un mes ha caído la bolsa argentina en un 9,40% a pesar del triunfo del señor de ultraderecha fascista Macri. En el caso de Brasil también la bolsa en un año perdiendo el 15% y en un mes menos que España, menos que Argentina, el 6.43. En México la bolsa cayendo ya al índice de 42,000 puntos, ¿sí? Parte igual del año pasado, igualito. Más bien vamos perdiendo el 2.40. Hoy la bolsa va perdiendo el 2.02 y en un mes ha perdido el 4.26. Canadá, en la misma historia, la bolsa perdiendo un 10% y Chile ya perdió con signos negativos en un año, con cerca del 6%, pues debido a esta baja tan terrible de las materias primas, el cobre, que es la clave de la economía chilena. Hay un artículo muy interesante del señor Castañeda, a veces no coincidimos con él, pero dice que los cambios en todos los gobiernos de la América Latina responden principalmente a la baja de los commodities en todos los países latinoamericanos. Venezuela con el petróleo, Argentina con los granos y la carne, el caso de Chile con el cobre, Brasil con el caso de la soya, la carne, es más amplia la variedad de Brasil, el fierro, por ejemplo, el acero, y Brasil también resintiendo mucho la baja de la demanda china, pues no está creciendo la industria manufacturera, pues no les piden sus materias primas a todos estos países. ¿Qué está provocando? Que muy probablemente veamos cambios en Colombia, cambios en Ecuador, cambios en Venezuela, cambios en Brasil, es decir, gobiernos, la gente está insatisfecha, pero la gente no entiende de que hubo un periodo de auge con Lula, por ejemplo, con las materias primas y parte del gobierno de la Rousseff, y que ahora se han desplomado las materias primas y que el Estado brasileño no tiene dinero, no tiene divisas, no tiene dólares, debe dinero internacionalmente, hay que pagarlo, y esto le provoca problemas de inversión interna al Brasil y de ahorro interno, obviamente. Ahorro se supone que es igual a la inversión. Entonces, ahí hay un problema, hay una correlación entre la baja de las materias primas y la caída de todos los países, de los gobiernos populistas o de centro, de derecha, de toda la América Latina. Y esto puede también ocasionar un cambio en México. En México sería la izquierda, en el caso de Brasil y ellos sería la derecha, o al centro con la socialdemocracia de mi maestro Cardoso. Entonces, ahí vamos a ver cómo se comportan las economías, pero por lo pronto en las commodities, para darles un ejemplo, fíjense, en commodities, pues está bajando, ha sido el impacto menos, ya venía bajando las commodities a nivel mundial, el índice Bloomberg de commodities el 0.83, 0.81 el Reuters. En la energía, por ejemplo, vemos una baja del petróleo
el crudo, ya se empataron el crudo del West Texas y el Brent a $36 el barril. Quiere decir que la mezcla mexicana pues andará en $27, 28. ¿Por qué? Por la menor calidad que tiene el petróleo mexicano, hay ligero y pesado, y eso hace que se genere una mezcla más barata que la de los países árabes. Por lo pronto el dólar, con esta especulación y con este movimiento mundial, subiendo el 1.35, cuando ya bajan las commodities, bajan las acciones. Entonces la gente se va refugiando ¿en qué? En los bonos norteamericanos y se refugia también mucho en el dólar. Dólar como moneda fuerte, y entonces vemos en el dólar y también estamos viendo en el oro. El caso es que la plata subió el 0.41, el oro el 1.35 y todas las commodities soft, como le llamamos, o parte de ellas. Baja, por ejemplo, el maíz 1.88, el 2.29 el trigo, la cocoa, que ¿quién no consume chocolates? Bajando el 2.71, el algodón 1.09 y finalmente el ganado en pie el 0.31, que se mejoró mucho en estas vacaciones el precio. Lo que sí es definitivo es que este fenómeno chino está creando una volatilidad del 20% en aumento a nivel mundial, y esto provoca obviamente la baja de las materias primas a nivel mundial. Porque si yo observo, déjenme ver el cobre, por ejemplo, metales, el cobre bajando el 2.58 a 208, el platino también bajando el 0.88, es increíble, es que por todos lados tenemos bajas de todas las materias primas y en cambio, por ejemplo, el dólar en currencies, déjenme ver cómo andan el dólar, parece que se estaba vendiendo a 18 pesos, se estaba vendiendo el euro bajando con respecto al dólar, la Gran Bretaña bajando con respecto al dólar y el mexican, perdón, subiendo. Y el caso de México estamos hablando de que subió a 16.34 el interbancario, pero ya se está cotizando en el aeropuerto de la Ciudad de México cerca de 18 pesos. Es decir, el dólar sube con respecto al 0.077 mexicano, 0.079 con respecto a Brasil. No tengo el de Argentina. Con respecto a Japón baja el dólar, pero la situación es que no vemos un mundo tan, vamos a decir, optimista para el 2016. Baker, Stockman, es un David Stockman, hay una página de David Stockman donde pues él preveía que el radio que hay entre ganancias y valor de las acciones ha venido cayendo, es decir, que hay una disminución de la tasa de ganancia y también que había acciones sobreespeculadas y que tarde o temprano tendrían a caer. Entonces, estas son malas noticias para el mundo en general. ¿Y qué es lo que aparte de estos problemas que tenemos de especulación internacional y económica, pues también vemos, como dicen los grandes especialistas, por ejemplo, léanse una página que se llama de Martin Feldstein, 4 riesgos geopolíticos para la economía global. Ya está traducido en Project Syndicate. ¿Cuáles son los riesgos? Dice, el cierre del año es un buen momento para considerar los riesgos que nos aguardan, dice Feldman, que fue director de Harvard. Existen, por supuesto, riesgos económicos, entre los que se cuenta la fijación incorrecta de los precios causada por una década de tasas de interés. Él siempre estuvo en contra de la baja de las tasas de interés. Los desplazamientos en la demanda provocados por el cambio en la estructura de la economía china, de una economía de exportación a una economía de consumo. Y la persistente debilidad de las economías europeas. Europa no sigue creciendo. Pero los principales riesgos a largo plazo, dice Feldman, son geopolíticos. ¿Cuáles serían estos riesgos geopolíticos?
Dice que el primer riesgo está en Rusia por la creciente dependencia de Putin de la acción militar, concretamente en Ucrania y en Siria, para mantener su popularidad interna haciendo uso de los medios locales de difusión, para ensalzar la importancia mundial de Rusia. Ese sería el principal riesgo, que Putin depende mucho de sus intervenciones militares para seguir en el poder. Dice que Rusia seguirá siendo una fuente de incertidumbre. La otra es China. Dice que el Producto Interno Bruto total, que es más o menos parecido al de Estados Unidos, lo que determina la capacidad de un país para ampliar su poderío militar, ofrece un mercado estratégicamente significativo para las exportaciones de otros países y ofrecer ayuda a otras partes del mundo. Dice, aunque tenga tasas de ingreso más moderadas, China va a ser muy importante para el consumo y la producción mundial. Dice, en un futuro el crecimiento del Producto Interno Bruto de China pues va a ser mayor que el de Europa y de los Estados Unidos. Pero ¿cuál es el riesgo? El riesgo con China es que está ampliando su poderío económico y militar o geopolítico con la creación de nuevas islas en el Pacífico. Esto está creando encono ¿con quién? Con Taiwán, con Vietnam, con Japón, con Filipinas y sobre todo con Taiwán. Es decir, China está siendo muy agresiva tratando de crear islas nuevas para apoderarse de los recursos petroleros de la zona del Pacífico, es decir, que colindan con China. También, bueno, China está teniendo una actitud más agresiva con su Banco Central, su Banco de Desarrollo, que está generando con Banco de Desarrollo Asiático, para ir teniendo más vínculos con África, con América Latina y con el tercer mundo. Pero ahí, dice ahí hay un problema geopolítico grave, que son el problema de las islas, del Pacífico, y también dice que el desafío para Estados Unidos y sus aliados, donde estamos nosotros, será evitar que las generaciones futuras de líderes chinos adopten políticas que amenacen a Occidente. Entonces, primera amenaza es Rusia, la segunda es China, y la tercera, pues obviamente, el Oriente Medio. Dice él que pues, el conflicto va a continuar. Esta estupidez que cometieron los sunitas allá en Arabia Saudita matando a un líder chiita y a más de 40 chiitas decapitados en Arabia Saudita, pues está generando un encono regional bárbaro. ¿Cuál es la respuesta de Irán en este momento? Pues voy a producir más petróleo. Es decir, Arabia Saudita está incursionando militarmente el Yemen y tiene un poderío militar local, pero esto le está provocando muchos gastos internos. Con menos ingresos del petróleo y más gastos, no dudamos que en 4 o 5 años Arabia Saudita vaya a traer problemas económicos internos por tanto gasto y carente de ingresos petroleros. Entonces, ahí hay otra fuente de inestabilidad geopolítica, con el caso de ISIS, por los bombardeos rusos, franceses, estadounidenses, y la destrucción del Estado Islámico, que básicamente ha estado financiado por los estados del Golfo Pérsico y por Arabia Saudita. No hay que hacerse pendejos. Ellos son la causa de estas incursiones militares de los sunitas en toda la parte de Siria, desde Alepo hacia Arabia Saudita, y esto puede generar focos de gran inestabilidad geopolítica mundial. Y la última que dice Feldstein, que también coincido con él, puede desatarse una guerra del ciberespacio. Es decir, aquí también ya es tan importante. Dice, las últimas de las fuentes de riesgo, el ciberespacio, puede llegar a eclipsar dentro de poco a todas las demás. Es decir, va a ser más fuerte la guerra en el ciberespacio que las guerras locales o regionales que tenemos actualmente. Y el problema es que los ejércitos de Estados Unidos, ni de China, ni de Rusia, pueden limitar esta guerra del ciberespacio. Dice, las amenazas incluyen los ataques de denegación de servicios a bancos y otras instituciones, el acceso no autorizado a registros personales, de registros personales en los bancos, empresas y aseguradoras, agencias gubernamentales, etc., y el espionaje industrial.
De hecho, el robo generalizado de tecnología a empresas estadounidenses llevó a un reciente acuerdo entre China y Estados Unidos para garantizar que ninguno de los gobiernos proveerán asistencia para el robo de tecnología para beneficiar a las empresas de sus países. Entonces, estos cuatro elementos, China, Rusia, el ciberespacio y el Oriente Medio, para Martin Feldstein, pues es, por así decir, focos de inestabilidad y que pueden intervenir en el crecimiento del Producto Interno Bruto Mundial, que por cierto la señora Lagarde acaba de declarar que el año del 16 va a ser más pobre en crecimiento que el 2015. Y entonces, pues, esto va, ¿cuál es la razón? Según Stiglitz, hay un artículo que también se lo recomiendo en Project Syndicate, el gran malestar, dice Stiglitz, refiriéndose concretamente al problema mundial. Dice que el 2015 pues, fue terrible para el Brasil, para Grecia, y que en Estados Unidos las recuperaciones en el 2015 fueron muy irregulares. Y dice, cita a Christine Lagarde, que bueno, que el crecimiento para el 2016 va a ser muy lento. Y entonces va a su libro que se llama Caída Libre, que yo ya lo leí. Dice que el problema del mundo es que puede caer en un periodo de gran malestar. Dice, yo lo predije y desafortunadamente estaba en lo cierto. No nos ocupamos de lo que hacía falta y terminamos exactamente donde temí que lo haríamos. Es decir, las mismas contradicciones que se dan antes de la crisis del 2007, 2008, se están dando hoy en el 2015, 2016. Dice aquí, los conceptos económicos subyacentes a esta inercia de caída son fáciles de entender y existen soluciones disponibles para solucionarla. El mundo enfrenta una falta de demanda, óiganlo. Yo había dicho que el problema salarial, el problema de la demanda, que tanto Keynes defendió en los años 30. Lo sigue defendiendo Stiglitz y dice, el mundo enfrenta una falta de demanda agregada, provocada por una combinación de creciente desigualdad, donde el 1% del mundo, de los ricos del mundo, controlan más del 50% del Producto Interno Bruto a nivel mundial. Y una oleada de austeridad fiscal sin sentido como la que se está aplicando en Grecia, la que se está aplicando en España. Este estúpido de Rajoy por eso pierde el poder. Ya la izquierda tiene mayoría, pero no se pone de acuerdo, porque el desacuerdo está con respecto a la independencia de Barcelona o de los catalanes. Pero la izquierda tiene mayoría ahorita en España y no quieren utilizarse ese poder. ¿Por qué? Porque hay confusión con respecto a la independencia de los catalanes. Pero tiene razón Stiglitz, dos elementos fundamentales, la demanda efectiva y la concentración del ingreso. Dice, y que fíjense lo que aquí habíamos discutido, y países como Alemania, que han funcionado bien, que continuamente mantienen superávits, que venden más de lo que compran, están contribuyendo significativamente al problema clave de la insuficiente demanda global. Sí, venden más y no gastan. Así son los alemanes. En lugar de estar gastando en los gobiernos del sur de Europa para que se recupere España, Italia, Grecia, Portugal, no invierten. Quieren tener el dinero ahí. Y entonces esto complica las cosas. Además, dice, el mundo enfrenta la necesidad de una transformación estructural, de la producción manufacturera a los servicios en Europa y América, y del crecimiento impulsado por las exportaciones a una economía impulsada por la demanda interna en China. De igual modo, la mayoría de las economías africanas y latinoamericanas basadas en los recursos naturales no lograron aprovechar el boom, como Brasil, Argentina, Chile, para crear economías diversificadas como la que ya tiene México. México es el único país de los grandes de América Latina donde ha diversificado su economía. Aquí tenemos turismo, industria automotriz, manufacturera, exportamos televisores, en fin, con las maquiladoras. Pero esto no nos deja de tener pobres, ¿verdad? Pero estamos sufriendo menos que los países sudamericanos en este momento, a pesar de las políticas sociales que aplicó
Evo Morales, la Kirchner, la Rousseff, el caso de Uruguay, el caso vamos a decir, de Ecuador, por ejemplo. Sí, se crearon políticas sociales, populistas o sociales de mejoramiento del nivel de vida de una masa de población desposeída, pero por otro lado no se procuró la transformación de las economías monoproductoras como Venezuela en una economía diversificada estructuralmente. Y eso pues está provocando los actuales problemas políticos y sociales que tienen todos estos países. Dice, existen enormes necesidades mundiales, insatisfechas, que podrían estimular el crecimiento, porque él da también la solución. Dice Stiglitz, tan solo la infraestructura podría absorber inversiones de billones de dólares. Sí, en México hacer un ferrocarril, como decía Andrés Manuel López Obrador, del norte al sur. Vi ayer una película china de las sinfonías de Beethoven que fueron a China, una sinfónica, no sé de dónde, pero ve uno las estaciones de ferrocarril china, los edificios, es una modernidad total. México podría tener esas infraestructuras, de carreteras, de hoteles, de centros vacacionales, de todo. Pero no lo hacemos, ¿por qué? Porque son timoratos, son corruptos, no tienen un proyecto este Estado, este gobierno. Pero también en América Latina pasa lo mismo. Dice que Stiglitz que se ha subinvertido en infraestructura básica. Dice que los bancos, por ejemplo, hay otro problema con los bancos, que no han demostrado el propósito, que no están en condiciones de cumplir su propósito. Es decir, no están prestando. Brillan en la explotación y la manipulación de los mercados, pero han fracasado en su función esencial de préstamo entre los ahorristas a largo plazo y la inversión a largo plazo. Citó a Ben Bernanke diciendo que el mundo sufre de un exceso de ahorro porque los bancos no quieren prestar. Como decía, se inyectó capital, se inyectó el quantity easy a nivel mundial, pero quedó arriba. Los bancos se la dedican en comprar acciones de sus propias empresas y no se dedican a estar prestándole al mundo. Y entonces, la única cura para el malestar del mundo, dice para finalizar Stiglitz, es un aumento de la demanda agregada. ¿Qué significa esto? Pues que se mejoren los salarios de 7 a 12 dólares en Estados Unidos, en México, como decía el señor Mancera, pues mínimamente a 150, 200 pesos el día, porque pues no podemos seguir con esto, por eso la economía mexicana no crece por carencia de demanda, ¿verdad? Hay una sobreoferta de todo, como en China, y entonces también propone Stiglitz una reforma del sistema financiero para que los bancos pues vinculen los ahorros de la gente con las inversiones que se necesitan en cada uno de estos países. Entonces, dice, los optimistas, para concluir, dice Stiglitz, dicen que 2016 será mejor que el 2015. Tal vez resulte cierto, dice Stiglitz, pero solo de manera imperceptible, no lo vamos a notar, a menos que nos ocupemos el problema de la insuficiencia en la demanda agregada, que para Stiglitz depende de dos elementos, es la redistribución del ingreso con aumento de tasas de impuestos más altas a los ricos en Estados Unidos y en el mundo, evitar los paraísos fiscales, el aumento de los salarios a nivel mundial urge un aumento de los salarios porque si no, no hay demanda, y tercero, un incremento en la inversión pública a nivel mundial. Esas serían, a mi punto de vista, la conclusión que da el maestro Stiglitz, coincido con él, y esto es necesario no solamente para México, para Coahuila, para Saltillo, para cualquier población que sea parte de este planeta Tierra. Son tres elementos fundamentales. Y si estos no se cumplen, pues veremos un 2016 con mayor volatilidad, con bajas en las bolsas de valores, con menos inversión, menos ahorro, menos inversión, menos demanda efectiva y sobre todo menos poder de compra de las gentes proletarias que viven en el planeta Tierra. Estas son las conclusiones que sacamos y vamos a ver qué pasa en esta semana con estas caídas, si hay reajustes o desajustes y cómo
los gobiernos o los estados o el propio mercado van a ir determinando el caminar o el futuro de estas bajas tan tremendas que ha tenido las bolsas de valores a nivel mundial. Pásenla muy bien, mis jóvenes, y nos vemos el próximo miércoles a la 1:30 de la tarde. Este programa se repite mañana a esta misma hora. Gracias y hasta pronto.